Buenas noches, soy Diego Cano y esto es Realidad Onírica. En el programa de hoy me gustaría comentaros mi posible solución al tema de las psicofonías. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se quedan grabadas esas psicofonías en el tiempo? Ya que parece que son grabaciones antiguas de un hecho que sucedió. También, podrían ser de otros mundos paralelos y tal, ¿no? Pero si nos ceñimos únicamente a las grabaciones que tienen relevancia en un hecho histórico, alguna guerra, algún acontecimiento que sucedió, ¿por qué se producen precisamente en algunas zonas? ¿Por qué siempre antes de esa grabación? Bueno, siempre no, pero muchísimas veces se produce un golpe anterior a la escucha de esa grabación. ¿Y por qué también hay un campo magnético muy alto, muy diferente, una variación muy alta del campo electromagnético, mucha intensidad en esa zona justo donde se toma después esa psicofonía, ¿no? Donde se deja grabar una grabadora y se queda reflejada esa psicofonía en la grabación? Bueno, empezaré por lo que sería la parte técnica. ¿Cómo es posible que un campo electromagnético capte y grabe una voz que está en el aire, una voz que se emite en cualquier parte? ¿Y cómo es posible que ese campo magnético se vea alterado por esa voz de forma que digamos que pueda grabarlo, ¿no? Bien, nosotros cuando hablamos, nuestra voz produce unas ondas en ciertas frecuencias que lo que hacen es presionar el aire. Esa presión de aire se va desplazando en forma de ondas, nos llega al oído y el oído capta esa onda, esa vibración y la transmite a sonido. Bien, esta presión de aire hace que la densidad del aire varíe. Cuando la densidad del aire varía, su permeabilidad magnética también varía. ¿Qué es la permeabilidad magnética? A más permeabilidad magnética, un campo magnético más fuerte circula por ahí. A menos permeabilidad magnética, menos es atraído ese campo magnético para circular por ahí. Bueno, pues aunque no se entienda muy bien esto, porque tiene mucha parte técnica, básicamente el aire tiene una permeabilidad magnética muy baja, de 1. El hierro tiene el hierro puro, una permeabilidad magnética de 1000. ¿Qué pasa con esto? Que es muy débil la permeabilidad magnética del aire, pero aún así, si nosotros variamos la densidad de ese aire, variamos también su permeabilidad magnética. ¿Qué quiere decir? Que un campo electromagnético, al pasar por el aire sobre el cual nosotros estamos hablando ahora, el aire que pasa, por ejemplo, entre mi boca y el micrófono, se ve alterado, la presión de aire y la densidad del aire se está alterando continuamente según yo vaya hablando. Si un campo electromagnético circula entre mi boca y el micrófono, ese campo electromagnético se verá alterado. Y si nosotros lo grabamos en el tiempo, de alguna manera recogemos ese campo electromagnético, podemos registrar esto que estoy grabando. El caso es que imaginémonos una psicofonía clásica en la que, hay un campo electromagnético muy alto respecto al resto de la zona. Está concentrado en una zona y ahí, curiosamente, se graba la psicofonía.
Bien, pues puede pasar precisamente porque ese campo electromagnético es muy alto, está circulando, porque el campo electromagnético se dirige de norte a sur, puede hacer que esas líneas de flujo que se están moviendo y la densidad del aire que está variando porque hay una conversación, pues pueda, digamos, grabarse un ciclo de X segundos, ¿no? Y se grabe y se quede ahí, y luego, curiosamente, al grabarlo, se reproduzca. Al grabarlo, al poner una grabadora, que curiosamente no se escucha, nosotros no lo escuchamos, pero la grabadora sí lo registra. Digamos que podría ser este un mecanismo. Otra cosa que podría apoyar esta teoría es que precisamente en muchas de estas psicofonías hay un golpe fuerte antes de que empiece la psicofonía y a veces al terminar también, pero sobre todo antes de que empiece. Bien, pues como ya comenté en el tercer programa de la primera temporada, cualquier técnico de sonido sabrá que un golpe, como estos que se producen en algunas psicofonías, antes de las psicofonías, un golpe suele recoger todo el rango de frecuencias posibles, desde las frecuencias más bajas, los graves, a las frecuencias más altas, que son los agudos. Entonces, que este golpe se dé precisamente antes de que se quede grabada esa psicofonía puede significar o que precisamente se produce algún acontecimiento que genera ese golpe, o quizá que precisamente porque haya un golpe, como puede ser un disparo, o un golpe en la mesa, o un golpe de cualquier tipo, haga que se quede grabada la psicofonía en un punto donde el campo electromagnético sea muy alto, donde haya una variación muy alta del campo electromagnético, que se den esas condiciones y se quede grabado precisamente porque hay un golpe o un disparo. Por ejemplo, muchas psicofonías suena un disparo y están relacionadas con alguna guerra, con algún acontecimiento bélico, que han matado a alguien o que se ha disparado, y luego se escucha, ¿no?, pues el lamento de la persona. Entonces, qué curioso y qué interesante sería quizá intentar hacer la prueba. En alguna zona donde ya se haya grabado alguna de estas psicofonías, intentar dar un golpe, decir alguna frase y bueno, ver si a lo mejor dejando una grabadora ahí se queda grabado después, sale reflejada esa grabación. ¿Por qué puede ser que al generar un golpe se active el grabarse esa psicofonía y si no está ese golpe a lo mejor no se grabe? Bueno, pues también este golpe puede producir una alteración muy fuerte del campo electromagnético que deje un espacio de tiempo de unos segundos para que se quede grabado eso. Porque quizá al cargarse tanto de frecuencias, el campo electromagnético, después la diferencia es tan grande que permite que se abra un espacio de mucha sensibilidad para que se quede grabado eso. Es como nosotros si estamos en la oscuridad y nos ponen una linterna, ¿no?, y nuestras pupilas se cierran, ¿no? Bueno, pues sería, digamos, algo parecido, ¿no? En fin, yo pienso que sería interesante, ¿no?, investigar este tema. Aparte de que, claro, luego hay otras muchas psicofonías en las que hablas y te responden. Entonces esto ya, para esto no valdría. Pero es que quizás haya varios tipos de psicofonías y quizá no sea lo mismo. Pero bueno, si por lo menos logramos identificar y conocer por qué se producen este tipo de psicofonías, aunque no sepamos cómo se producen todas y la solución a todos, pero por lo menos tendremos una parte del problema resuelto. Y bueno, esto es todo por hoy. Todo esto son reflexiones, hay que estudiarlo muy bien, pero en cualquier caso, espero que os haya gustado y hasta otra.